Ah, no, bueno, ya TV Azteca, ¿no? Esos ya son todo, ¿no? No sé si ellos fueron los que invitaron a la de la comunidad de Madrid que va a venir. Hacerle un homenaje a Hernán Cortés. Bueno. ¿Pero qué va a contestar la presidenta de México a esas declaraciones de la Mindundi de Ayuso? ¿Qué va a contestar la presidenta de México? Pues absolutamente nada, indiferencia. ¿Cómo se va a poner a la altura de esta indigente moral que es Ayuso? La presidenta de México, de un país de 160 millones de habitantes, que ganó las elecciones con el 60% de los votos, que antes fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, una señora que es doctora en Ingeniería Energética, científica del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU y que ganó el Premio Nobel de la Paz en el año 2007. ¿Cómo se va a comparar con Ayuso? Una líder, presidenta de una región que no tiene competencias en política exterior ni tampoco representación internacional. ¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes, y en este video vamos a reaccionar a cómo una analista española destrozó a la gobernadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esta que se ha metido con México en varias ocasiones ha criticado a la presidenta Claudia Sheinbaum, la ha llamado que es una narcodictadora y ahora resulta que viene de gira artística para México. Así como lo está escuchando usted, mi gente, viene 10 días esta gobernadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ¿saben qué? Invitada por el tío Richard, Ricardo Salinas Pliego, y también por el prianismo. No viene a ver a la presidenta. Hemos escuchado en otras ocasiones cómo esta personaje llama narcodictadura al gobierno de Claudia Sheinbaum, pero pues curiosamente se contradice porque viene pues a turistear a México. Si fuera una narcodictadura, ustedes saben que eso jamás sucedería. Países como México rompan esas mismas cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden. Y otro dato curioso, una analista española que vamos a escuchar en este video, la destroza, la critica, porque dice que viene a hacer propaganda política a México. Y eso es muy cierto, mi gente, porque viene invitada por el tío Richard, quien todos sabemos que es contrario al gobierno, y desde su canal de televisión avienta propaganda, fake news, para afectar al gobierno de México, que sin duda, mi gente, no sé si coincidan conmigo, que es un gobierno que tiene muchos errores como todos, pero en el fondo está tratando de cambiar la situación del país. Pero la ultraderecha se defiende y no lo deja actuar al 100%, la ultraderecha mundial, mi gente, porque ya vemos que esta ultraderechista de España viene a México y los ataques que llegan desde los Estados Unidos, todos con la complacencia del prianismo en México. Pero bueno, mi gente, ya sin tanto rollo en esta introducción, vámonos rápidamente a escuchar a esta analista Juana Flores, quien destroza tanto a el tío Richie, porque también le saca sus trapitos al sol, destroza al panismo, porque son los principales patrocinadores de esta mujer que viene desde España, y a la misma gobernadora de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso. Pues ella sabrá más sobre la situación de esta mujer que nosotros, pero aquí se los traigo. Vamos a escucharla. Antes de comenzar, les pido que me ayuden con su valioso like, que me dejen su comentario y también que compartan este video en sus redes sociales. Sin más que agregar, comenzamos. Particular del día del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid, pagada con dinero público de todos los madrileños. Y hoy la señora Ayuso se marcha de viaje institucional a México durante 10 días, después de estar meses atacando a México y a su presidenta Claudia Sheinbaum. Pero lo que hay detrás de este viaje institucional que busca intensificar las relaciones comerciales con México es un plan muy bien coordinado, es una agenda ideológica, política y de poder.
Una agenda construida por el Partido Popular, por el PAN, el partido de referencia de la derecha en México, y por uno de los hombres más ricos de México, Ricardo Salinas Pliego, enfrentado a la presidenta de México por deudas millonarias. Y para entrar en contexto, primero vamos a hablar de los ataques de Ayuso a México y después hablaremos de su viaje institucional. Países como México, como ha sucedido con Argentina, rompan esas mismas cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden o se les deja, destruyendo familias, vidas muy jóvenes, creando sucios negocios que destrozan nuestra convivencia, seguridad y prosperidad. Ayuso, además de mediocre, es muy malvada. Estas declaraciones las realizó en el pasado mes de febrero, que participó por videollamada en un evento que organizó Trump en su club privado de Mar-a-Lago, en un evento que se llamaba Gala de la Hispanidad, donde también estaban presentes pues Milei, Corina Machado, el hijo de Bolsonaro, bueno, pues todos los que están alineados con Trump, los trumpistas. Y como habéis escuchado, acusaciones muy graves, llamando a México un narcoestado gobernado por una dictadora de ultraizquierda. Por último, Presidenta, ¿cuál es su opinión sobre las declaraciones de la presidenta de Madrid, la ultraderechista Isabel Ayuso, que decía o ayer expresó en un mensaje, en un video, comparando primero a México con Cuba y Venezuela y segundo diciendo que es un narcoestado y que esperaba que pronto se liberaran o los mexicanos se liberaran de la ultraizquierda? No sé si valga la pena contestarle, la verdad. Pero hay algo que sí es muy importante y es que es absolutamente falso lo que dice. México ha decidido su propio destino, sin copiarle a nadie. La cuarta transformación, el proyecto que representamos, no se parece a nada en el mundo, porque viene de nuestras propias raíces. Claro, nos inspiran muchos humanistas del mundo entero. Pues claro, ¿qué va a contestar la presidenta de México a esas declaraciones de la Mindundi de Ayuso? ¿Qué va a contestar la presidenta de México? Pues absolutamente nada, indiferencia. ¿Cómo se va a poner a la altura de esta indigente moral que es Ayuso? La presidenta de México, de un país de 160 millones de habitantes, que ganó las elecciones con el 60% de los votos, que antes fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, una señora que es doctora en Ingeniería Energética, científica del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU y que ganó el Premio Nobel de la Paz en el año 2007. ¿Cómo se va a comparar con Ayuso? Una líder, presidenta de una región que no tiene competencias en política exterior ni tampoco representación internacional, que no tiene capacidad ni para firmar tratados y mucho menos hablar en nombre de España. Pero Ayuso continúa con los ataques contra la presidenta de México y aprovecha la ocasión cuando Felipe VI acudió a una exposición de la mujer indígena y reconoció que se cometieron abusos durante la conquista de América. Aprovecho para reiterar nuestro compromiso con la monarquía y con el rey de todos ante las pretensiones de la heredera de Obrador de atacar a España a través de su rey. Si os se fijan lo que está pasando en México y las palabras que están utilizando, que por cierto nosotros no vamos a entrar a jugar en ellas porque el pueblo español y el pueblo mexicano son hermanos y han tenido siempre una hermandad enorme. Lo primero, Ayuso, ¿quién eres tú para hablar en nombre del pueblo español y de la hermandad con el pueblo de México? Y eso que ha dicho Ayuso de que la presidenta de México utiliza a Felipe VI, la monarquía, para atacar a España, eso es totalmente falso. La presidenta de México lo que hizo es valorar esas declaraciones de Felipe VI, las valoró positivamente porque hubo un acercamiento y dijo que hay que trabajar conjuntamente. Todo lo que dice Ayuso es porquería, porque lo que trató es de crear una crisis diplomática entre España y México. Y es que además continuó atacando a México, colgó en las redes sociales un tuit donde dijo que México está peor que nunca. ¿Saben quién es el asesor de esta mujer? Felipe Calderón. Pues, ¿qué va a decir? ¿Por qué no habla de la guerra contra el narco? Calderón y ella.
Esto es lo que le contestó la presidenta de México cuando Ayuso la acusó de ser la heredera de López Obrador. A ver, es totalmente falso que nosotros tengamos al expresidente Calderón de asesor, rotundamente falso, totalmente falso. Y nosotros estamos a unir pueblos, estamos a unir al pueblo de México con los españoles, es lo que llevamos haciendo más de 7 años en este gobierno a través de la hispanidad, y es en lo que, insisto, nos encontrarán. No entiendo esa necesidad de dividirnos y de... Centrada en unir a México con los españoles. No, quien tiene que unir a México con los españoles vía diplomática es el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, no tú, Isabel Díaz Ayuso. Y claro que tenéis vínculos y estáis asesorados por el expresidente de México, Felipe Calderón. Felipe Calderón es presidente de México durante los años 2006-2012. Reside en Madrid bajo la protección de Faes y de José María Aznar. Y os voy a contar brevemente sus polémicas y sus casos de corrupción. En las elecciones del 2006 fue acusado de irregularidades y de fraude electoral. Se generó una crisis institucional sin precedentes en México. Declaró una guerra frontal contra los cárteles de la droga. Desplegó a los militares y hubo más de 100.000 muertos y más de 26.000 desaparecidos. México pasó de ser un país con violencia controlada a una guerra civil de baja intensidad que a día de hoy perdura. Y mientras Felipe Calderón le declara la guerra al narcotráfico, su secretario de Seguridad Pública, Gerardo García Luna, el hombre de todas las confianzas de Felipe Calderón, estaba en nómina del cártel de Sinaloa. Y en octubre del 2024, una corte de Estados Unidos condena a su secretario de Seguridad, Gerardo García, a 38 años de prisión por narcotráfico y delincuencia organizada. Y también otros casos de corrupción durante el gobierno de Felipe Calderón. Por ejemplo, una empresa brasileña que logró contratos de obra pública por valor de más de 1.400 millones de dólares a través de un sistema de sobornos a funcionarios mexicanos. O el caso de la construcción de un monumento Estela de Luz en el año 2012, inaugurado 16 meses más tarde con sobreprecio de materiales, quebranto a las arcas públicas de 248 millones de pesos y que tuvo 2 denuncias penales. ¿Y cómo obtuvo el expresidente de México, Felipe Calderón, la residencia en Madrid? La obtuvo en octubre del 2022 con un permiso de residencia y trabajó en Madrid como profesional altamente cualificado con vigencia 2 años prorrogables hasta 5, cuando podría iniciar los trámites de nacionalidad. Lo consiguió a través de José María Aznar, quien lo contrató como profesor en el Instituto Atlántico de Gobierno, fundación que el propio Aznar creó en el 2014 y que ha reunido a todas las figuras de la derecha internacional. Bueno, más bien de la extrema derecha. Y qué casualidad que cuando se traslada a España coincide con el juicio por narcotráfico de su secretario de Seguridad Pública. Además, hay 2 expresidentes mexicanos también aquí en España. Enrique Peña Nieto, que vive en Madrid desde el año 2020 con un visado de oro por compra de un inmueble de lujo, y Carlos Salinas de Gortari, que obtuvo la nacionalidad española alegando ascendencia sefardí. Este es el club de los expresidentes mexicanos. Pero Ayuso continúa atacando a México y a su presidenta. Y este pasado del mes de abril, cuando se celebró la cumbre de líderes progresistas en Barcelona, Ayuso volvió de nuevo a escupir por su boca. Pero también las fotos, quizás son 2 fotos mañana, la de esa reunión del Mundo Libre y una reunión de narcoestados en torno al presidente Sánchez, que quiere erigirse como quizás el líder pues de una confederación de algunos países que desde luego no se caracterizan precisamente por ser democracias liberales, todo lo contrario. Así que creo que por un lado está la foto de la libertad y la otra la reunión de muchos de ellos narcoestados. Tremendo. La foto de la libertad del show que le montaron a la Corina Machado, la líder opositora de Venezuela, y por otro lado la cumbre de líderes progresistas, que finalmente tuvo que salir Pedro Sánchez a disculparse ante estas declaraciones tan repugnantes y asquerosas de Isabel Díaz Ayuso. Y tras meses atacando a México y a su presidenta, pues ahora se va 10 días de viaje institucional a México. Un viaje que va a ser institucional a México, Tania, como decías, con una agenda de trabajo para intensificar las relaciones económicas y culturales. México es, tras Estados Unidos, el principal inversor americano en la Comunidad de Madrid, región que acapara el 98% del total dirigido a España
con más de 1.000 millones de euros en 2025. Durante su estancia, Isabel Díaz Ayuso, que es del Partido Popular de Derecha, Tania, va a desarrollar su agenda oficial en la capital mexicana, en Monterrey, en Aguascalientes y en la Riviera Maya. Entre sus actos destacan 4 encuentros con empresarios, organizaciones económicas e inversores mexicanos y reuniones con compañías internacionales de construcción y la restauración. Díaz Ayuso va a recibir también la Medalla de la Libertad del Congreso de Aguascalientes, cuyo cabildo le hará entrega de las llaves de la ciudad, y un reconocimiento por su defensa de la hispanidad. Así anunciaban la noticia en un medio mexicano. Dice que Díaz Ayuso es del Partido Popular de derechas. ¡Ay, qué equivocados estáis! Díaz Ayuso es de ultraderecha y el Partido Popular también, que no engañen. Y bueno, pues adornan ese viaje institucional para estrechar lazos económicos, culturales. No, el trasfondo, todo es ideológico. Ayuso llega a México arropada por los gobernadores del PAN, del Partido de Acción Nacional del expresidente Felipe Calderón, y también por el cuarto hombre más rico de México, Ricardo Salinas Pliego. Y lo más gracioso, Ayuso va a ser recibida en la Ciudad de México por la alcaldesa de Cuauhtémoc, uno de los 16 distritos de Ciudad de México, y que esto se puede comparar, que es equivalente a ser concejala de un distrito de Madrid. Ayuso va a hacer política de oposición, va a pasárselo bien y a que le entreguen medallitas, llaves de la ciudad, que le regalen el oído, en fin, dar una imagen de una líder solvente a nivel nacional, pero que ya sabemos que no es así, que es una mindundi, es una indigente moral, intelectual y una miserable. Y ahora os voy a contar quién es Ricardo Salinas Pliego. Es el dueño del Grupo Salinas, la Televisión Azteca, Banco Azteca, Electra y Total Play. Quinto hombre más rico de México, con una fortuna estimada en más de 11.000 millones de dólares y uno de los empresarios con más frentes judiciales abiertos simultáneos en el mundo. Salinas Pliego ha defraudado a la Hacienda Pública Mexicana casi 2.000 millones de dólares y tiene 32 casos judiciales abiertos por evasión de impuestos. En resumen, Salinas Pliego lleva más de 16 años de evasión fiscal sistemática y tiene más casos polémicos y de corrupción. Por ejemplo, el intento de soborno a una ministra de la Suprema Corte. A esta ministra de la Suprema Corte, antes de tomar posesión del cargo, Salinas Pliego le propuso encargarse de manejar su imagen pública y publicidad en lo que ella consideró un intento de tentación para influir en sus decisiones judiciales. Y la ministra lo rechazó. Salinas Pliego también tiene una multa y una orden de arresto en Nueva York por desacato. La jueza de la Corte Suprema de Nueva York le dio un ultimátum personal: pagar aproximadamente 20 millones de dólares a AT&T o en 2 semanas o ser encarcelado. Además, Salinas Pliego en Estados Unidos se enfrenta a una deuda superior a 580 millones de dólares derivada de bonos impagados de la televisión azteca, reclamada por fondos de inversión internacionales. Menuda pieza. La deuda total acumulada entre México y Estados Unidos supera los 74.000 millones de pesos en México y cerca de 580 millones de dólares en Estados Unidos. Y hay un dato que lo enmarca todo. Las deudas fiscales de Salinas Pliego con el fisco mexicano se originaron durante los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, los 2 expresidentes de México. Y un dato más, el nombre de Ricardo Salinas Pliego aparece en los documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein. Y que el propio Salinas Pliego lo confirmó públicamente haber asistido a una cena con Epstein en el año 2012, argumentando de que se trató de un único encuentro de carácter empresarial. Dijo que no existió amistad ni relación posterior. Y de ahí viene ese enfrentamiento tan feroz que tiene Ricardo Salinas Pliego contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, porque resulta que le reclama el gobierno una deuda fiscal de 4.000 millones de dólares. En noviembre las autoridades clausuraron 2 de sus casinos por investigación de lavado de dinero. Sheinbaum además ordenó revisar los contratos federales del Grupo Salinas y sugirió su posible cancelación. Y además, el patrimonio de Salinas Pliego ha caído de 13.400 millones de dólares en 2024 a 4.900 millones actualmente. Es decir,
Sheinbaum le ha quitado ya más de 8.000 millones de dólares de su fortuna. Ricardo Salinas Pliego se postula como posible candidato a las próximas elecciones en México que se celebrarán en el año 2030. Y como tiene esos delirios de grandeza lo mismo que Trump, utiliza su poder económico como altavoz para legitimarse democráticamente. Y el otro día subió en su cuenta de Instagram una foto con la banda presidencial. El lema de Salinas Pliego es que el Estado no es la solución, es el problema. Un señor que aspira a ser presidente de un país, de México, que desprecia, que defrauda, que lleva más de 16 años sin pagar impuestos y además cuyas reglas no ha respetado desde un principio. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo le gusta a Ayuso este tipo de personajes, ¿no? Defraudadores, corruptos. Bueno, es que son afines al PP. Durante estos 10 días de viaje institucional a México de Ayuso también va a asistir a la Universidad de la Libertad, la cual es propietario Ricardo Salinas Pliego, y que él está, bueno, pues muy contento de recibir a Ayuso y le colgó un tuit diciendo: la tendremos en la Universidad de la Libertad en un evento muy interesante. Hay que aprender de los buenos gobiernos y combatir de frente a los narcogobiernos. El mismo argumentario. Y para terminar su viaje de Ayuso a México, pues en el último día, pues como estará muy cansada y necesita relajarse y ponerse guapa y pasearse por la alfombra roja, porque a ella le encanta, pues va a acudir a los premios Platino de Cine Iberoamericanos, más como si fuesen los Goya aquí en España. Y este evento se va a celebrar en el parque privado Xcaret, que es un complejo turístico para millonarios de parques temáticos, espectáculos y hoteles de lujo. Los premios Platino del Cine Iberoamericano están organizados por EGEDA, la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales. Esta entidad está autorizada su funcionamiento por el Ministerio de Cultura, sin ánimo de lucro, y no es una empresa privada, o sea, que está tutelada por el gobierno de España, el gobierno del autócrata dictador de Pedro Sánchez. Pero ojo, que Ayuso no asiste a este evento como invitada de honor gratuito, porque resulta que este evento está patrocinado, entre otros, por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. En definitiva, Ayuso pues demuestra una vez más que es una caradura y una vividora. Asiste a una gala de cine en un parque privado de lujo para millonarios y pagado por el dinero público de todos los madrileños. En resumen, otro viaje más de Ayuso, que lleva ya 20 y pico viajes, y a nivel internacional pues se ha recorrido ya medio mundo, todo costeado con las arcas públicas de todos los madrileños, a vivir a tutti pleni. No sabemos si se habrá llevado a su novio, porque claro, aquí hay periodistas de estos que no siguen a Ayuso, no sabemos cuáles son sus movimientos, pero ojo, a los políticos de izquierdas y a los ministros sí, sabemos dónde van, a qué tiendas acuden a comprar, dónde se van de vacaciones y quién les acompaña. Pero de Ayuso, totalmente, bueno, está blindada. Esto es una vergüenza absoluta. Espero que los madrileños y madrileñas abran los ojos para las próximas elecciones y quiten ya de en medio políticamente a esta sinvergüenza, caradura, de una bajeza moral y, por supuesto, de una indigencia política indescriptible. Bueno, mi gente, ya escucharon, yo creo que estamos en momentos cruciales de lo que es la política en todo el mundo. Hay una gran división, izquierda contra derecha, y el gobierno de México muchas veces ha dicho que más que de izquierda es un gobierno socialista, que humanista, que pues va a ver más por los de abajo, a esparcir la riqueza a los de abajo para que así llegue a los de arriba. Y lo explicó en innumerables ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador, que antes se esparcía el dinero desde arriba, pero no llegaba hasta abajo. Y si se esparce desde abajo en los pobres, pues ese dinero al final de cuentas va a volver a llegar a los de arriba, porque pues los pobres los van a utilizar para comprar alimentos y comprarse sus cositas, y al final de cuentas la cadena va a llegar a los empresarios. Pero bueno, la derecha no lo entiende así, quiere todo para ellos. Y ahí está la pugna entre izquierda y derecha. ¿Qué opinan, mi gente? Los leo en los comentarios.